Padre amado, te agradecemos en esta mañana por estar unidos a través de este medio. Te doy gracias, Padre, por la salud, por la respuesta a nuestras oraciones. Te rogamos por el hermano que trae la palabra en esta mañana. Prepara cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno que vamos a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo, querida Iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga ricamente en esta preciosa mañana reservada, dedicada a la adoración del Señor. Es de conocimiento general que todos los 31 de octubre de cada año se conmemora dentro del mundo cristiano evangélico reformado lo que se conoce como la Reforma Religiosa Protestante. Esta reforma, así llamada protestante, a saber, fue porque 7 príncipes alemanes protestaron contra los abusos de doctrina y de poder que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por aquel entonces, el Papa León X quería terminar de construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano y comprar un obispado para el príncipe Alberto de Brandeburgo. Para tal cometido no tuvo peor y maligna decisión que encomendar la venta de indulgencias, que son el pago parcial o total para el perdón del pecado de aquellas personas que dicen que se encuentran en el purgatorio. Es así que un sacerdote agustino alemán, Martín Lutero, vio esto como un aberrante abuso de poder y una gran mentira a la gracia de Dios testificada en Cristo Jesús en las Santas Escrituras. Es por ello, por este motivo, que el 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta de Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis en contra de esta herejía. A partir de allí se encendió la mecha que hizo estallar la fe libertadora del pueblo escogido de Dios. Es por ello que en esta mañana, hermanos y amigos, con la ayuda indiscutible e irreemplazable del Espíritu Santo, no quisiera pasar por alto sin hablar de esta fecha tan importante para el pueblo de Dios, como es la Reforma Religiosa Protestante. Y es por ello que brevemente trataré uno de los textos más emblemáticos de la fe cristiana reformada, que dice: el justo por la fe vivirá. En esta mañana, con la ayuda de Dios, veremos por qué el justo
por la fe vivirá. En primer lugar, se nos dice, el justo por la fe vivirá. Y aquí nos está hablando de la justicia de Dios. Por todos los textos antes leídos, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, es uno de los atributos más notables de Dios en la Escritura. Es también uno de los atributos que más motivo ha llevado a evadirlo. Para empezar, no se puede decir que vamos a hablar de la justicia de Dios sin hablar de la santidad de Dios y de la rectitud de Él para su justo obrar. No se puede separar la justicia de Dios con la santidad de Dios. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre está haciendo lo correcto, lo que se debe hacer en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicio. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La rectitud o justicia de Dios es la expresión natural de la santidad de Dios. Él es infinitamente puro, santo, como así también es amor y es bondadoso. Y Él esto demanda también de sus criaturas. En Génesis 18, versos 16 al 33, se nos habla de un patriarca llamado Abraham que decide interceder con Dios por Sodoma y Gomorra, porque los pecados inmorales de estas dos ciudades eran tan grandes que habían llegado hasta el mismo cielo. Es así que Abraham va a rogarle a Dios que no las destruya, que las perdone, y le va a decir, acercándose Abraham a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás si hay algún justo, al menos 50 justos? ¿Destruirás a todo Sodoma y Gomorra? Y Dios le va a decir no. Y así va a empezar a interceder por 50, 45, 35, hasta llegar a Dios. Y Dios en su misericordia promete no destruir si al menos había 10 personas justos. Al final de este relato se nos dice que únicamente se salvaron 3 personas, Lot y sus 2 hijas. Y esto nos lleva a ver el contraste entre Dios y las personas, entre la justicia de Dios y de los hombres, porque Él mismo ha declarado en la Biblia que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera aún uno. Esto nos lleva a concluir como el apóstol Pablo, dada la maldad que yace en la esencia del hombre, la maldad natural que hay en lo más profundo, que no hay justo ni aún uno. Podemos sí tener un afecto maternal, paternal, una acción filantrópica desprendida o una devoción humanitaria, pero ciertamente no hay justo uno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es así que la raza humana, delante de la santidad, rectitud y justicia de Dios, es inexcusable. No hay justo ni aún uno. Es por ello que la justicia de Dios consiste en dar lo que se merece, la ira de Dios. Sin embargo, esta ira de Dios está entrelazada
con la misericordia de Dios. Dios no está obligado a tener misericordia y se revela el derecho de ejercer su gracia de acuerdo a su voluntad. Es por ello que Moisés va a decir: tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no está obligado a tratar a todos por igual, pero si estuviera obligado a tratar a todos por igual, solo recibiríamos la justicia. Sin embargo, en la gran misericordia de Dios, Dios nos ofrece gratuitamente perdón de pecado por su gracia. Bíblicamente, la justicia de Dios es actuar con rectitud, y la misericordia de Dios, que excede todo conocimiento, en la paz de Dios está dispuesto de hacer justo aún aquel injusto. Y esto nos lleva a nuestro segundo apartado de nuestro mensaje. La palabra de Dios nos muestra que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en lo que acabamos de hablar, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es posible entonces que haya un justo que pueda vivir por la fe? Cuando hablamos de fe cristiana, consiste en un conjunto de conocimiento que es afirmado y creído, sostenido por sus adherentes. Pero, ¿qué es la fe? En su raíz significa confianza, la fe de un creyente en Dios. Esta fe no es ciega, pues esta fe es el antídoto contra toda ceguera que causa justamente el pecado, una ceguera espiritual, oscuridad. Sin embargo, la fe en Dios es luz. No es una fe irracional, pues Dios ha mostrado razones suficientes en las Escrituras que es digno y fiel de confiar en Él. No es una fe crédula, basada en mitos y leyendas, sino sobre testimonios de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos la verdad del Evangelio. Se basa en el conocimiento histórico creíble, pero además no es una fe infantil. Existe una diferencia entre una fe de un niño y una fe infantil. La fe de un niño es sin malicia, pero Dios nos manda a no tener malicia y a ser maduros en el entendimiento. La fe que salva es simple, pero no es simplista. En Hebreos capítulo 11:1 dice así: es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que confiamos en Dios en el presente para el futuro, por lo que Él hizo en el pasado. Aunque Dios no es visible, confiamos que Él es y hará lo que Él dice que Él es y Él lo que hará. Confiamos en Él y creemos en Él porque Él así lo ha manifestado en la creación, en la historia y en nosotros mismos. Ahora bien, hay una diferencia entre una fe universalista y en una fe que justifica al pecador, una fe que produce vida. La fe universalista dice: bueno, sí, está bien que uno tenga fe, y eso es lo importante. Hay que tener fe y una fe sincera, pero uno puede tener una fe sincera y estar sinceramente equivocado, perdido a los ojos de Dios. Sin embargo, la fe que justifica,
la fe que salva tiene conocimiento, tiene un asentimiento y tiene confianza. Tiene conocimiento que es Cristo el que justifica, el que perdona y el que salva al pecador. Pero además de saber, debemos consentir, aferrarnos a esa fe. De nada sirve, así como el diablo, que conoce todo el plan de salvación de Cristo, pero lo odia. ¿Y cuántas personas conocen acerca de la salvación, conocen del evangelio de la salvación y sin embargo no lo consienten, no lo asienten en su vida? No solo es tener conocimiento intelectual, sino tener una voluntad de creer en el evangelio de Cristo. Pero así también como hay que tener conocimiento, asentimiento, hay que tener confianza, una confianza para la vida misma, que Cristo es suficiente, y vivir por esa fe es depositar tu confianza en Cristo, es tener esta fe que te dará vida y en abundancia. En Romanos 3, capítulo 21 y al 25 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este texto, con todo lo antes dicho, la persona que está en una condición de condenación eterna, que es injusta, impenitente, por creer en Jesucristo, le es imputada, le es dada justicia, es hecho ante los ojos de Dios justo, perfecto, sin mancha y sin pecado. Es decir, es hecho justo, y esta justicia le da vida. El justo por la fe vivirá. Pero, ¿por qué dice que el justo por la fe vivirá? ¿Acaso las personas que caminan, respiran y tienen sus vidas están muertas? ¿Por qué dice que el justo vivirá por la fe? Y esto nos lleva a nuestro último punto: tener vida para y por Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice que vivirá? En la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 del 1 al 4, tenemos la respuesta. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí aparece un pero este es un pero maravilloso. Siempre cuando aparece un pero, generalmente nos traen noticias, malas noticias. Yo recuerdo que les sabía decir a mi mamá:
la maestra dijo que di muy bien la lección, di muy bien, pero que todavía no estoy aprobado. Es decir, ese pero no siempre traía buenas noticias. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios aparece un pero que, según las palabras del pastor José Mercado, es un pero que nos hace decir ¡wow! Y luego, gracias Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¡Wow! Gracias, Señor. Y esto es lo que justamente Martín Lutero le llevó a dedicar su servicio a Dios, una vida monástica. El joven Martín Lutero estaba con toda su fuerza dedicado a encontrar en el monasterio paz y libertad en su conciencia de sus pecados. Se pasaba horas orando, ayunando, hasta a veces quedar muerto en su celda. Ayunaba, se flagelaba, hacía largos peregrinajes y se confesaba casi 3 veces, 3, 4, 5 veces, 3 horas diarias para encontrar perdón. Y al poco tiempo de haberse confesado, volvía otra vez a confesarse porque no encontraba una forma, una salida que le diera paz, que le diera gozo, que lo hiciera sentir personalmente perdonado. Vivía sombríamente, no tenía ni gozo ni paz, hasta que luego de leer las Escrituras, los libros de Agustín de Hipona y de los padres de la Iglesia, y sobre todo la carta de Gálatas, la carta a los Hebreos y Romanos, el libro de Romanos, cuando el Espíritu Santo le hizo caer la venda que tenía en sus ojos y leyó en Romanos capítulo 1, versos 16 al 18, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al no judío, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Es como si nosotros dijéramos, genial, buenísimo. Sin embargo, cuando Martín Lutero leía, la justicia de Dios se revela, sentía y vivía un terror intenso. Sentía que la ira de Dios estaba sobre él y lo abrumaba, lo tiraba, lo derrotaba. Sentía que Dios en su ira lo iba a destruir y no había en él ni podía hacer nada para calmar y satisfacer la ira de Dios, hasta que leyó por el Espíritu Santo: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga, dijo él, ¿qué está pasando? ¿Yo cuántas veces leí esto? Se empezó a preguntar a sí mismo. A ver, un momento,
acá dice que la justicia de Dios se revela por fe. Yo sé que Dios es justo y que yo soy injusto, se dijo. Yo sé que estoy muerto al pecado y en delitos. Sí, eso es así. Pero, ¿yo tengo fe en Dios? Sí. Pero, ¿tengo una fe en Cristo que murió por mí? Sí. ¿Puedo creer que Cristo, cuando murió y resucitó, me da vida? Sí. ¿Puedo creer que aunque esté muerto, así como Lázaro, Cristo me puede dar vida? Sí. Creo que Cristo puede darme vida, justificarme y yo tener vida eterna. Sí. ¡Wow! Dijo Lutero. Maravilloso. El justo por la fe vivirá. A partir de allí, toda la vida de Lutero cambió. Y cambió también la vida de miles y miles de personas que por fe aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Son considerados justos y por fe viven una nueva vida. Y hoy también muchas personas, aquellas que se sienten abrumadas, abatidas por el pecado, pueden depositar su fe en Jesucristo y hacerse justo delante de Dios y ser justificados por la fe, tener paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Es así que podemos decir que el justo por la fe vivirá. Pero no solo tendrá una vida ahora en el presente, sino que vivirá para agradar a Dios en todas aquellas obras que Él ha predispuesto de antemano para que nosotros anduviéramos en ella, para la gloria de Él, para nuestra santificación, pues el justo por la fe vivirá. Hermanos, amigos, el 31 de octubre del 2017, la Cámara de Senadores y Diputados de nuestra nación, de la República Argentina, declaró que el 31 de octubre de cada año sea el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de la República Argentina. Es así que con la presencia de autoridades municipales, en la Plaza de los Decididos de Tucumán, ubicada frente al Hospital del Niño, el intendente y miembros de la comunidad evangélica durante la ceremonia descubrieron en homenaje una placa en esta fecha. Nos cuenta el pastor José Mercado que viajando con su hija en taxi querían llegar a las instalaciones de Disney World. Dice que cuando iba en el taxi se dio cuenta que el conductor era de descendencia árabe, musulmán. Sin embargo, iba escuchando música cristiana. Entonces le llamó la atención, se miró entre ojos con su esposa y no pudo más y le preguntó: disculpe, ¿usted es árabe? Sí, soy árabe. ¿Usted cree en el Islam? Sí, creo en el Islam. ¿Y por qué escucha música cristiana? Él le respondió: y para las cosas que hay que escuchar, prefiero escuchar música cristiana. Entonces dice que no pudo más el pastor José Mercado y le empezó a predicar el Evangelio,
hasta el punto que llegó a decirle si quería aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y este taxista le dijo: pero ve, yo no puedo creer en un Cristo así, en un Dios así, un Jesús inocente que muere por el culpable. ¡Guau! Usted ha entendido el Evangelio. Eso es el Evangelio. Jesús, el inocente, muriendo por nosotros, los pecadores. El justo muriendo por los injustos. Y si tú crees en Jesucristo, que Él es lo suficientemente poderoso para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, si depositas tu fe en la obra que Él hizo al morir en la cruz por ti, tú serás salvo y tendrás vida y serás considerado por la justicia de Cristo un justo. El justo por la fe vivirá. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. De Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocar